Bien, estudiantes del grupo Tesla, tengan ustedes un buen día. Como ya vamos a empezar un nuevo mes, un nuevo bimestre, entonces el día de hoy vamos a estudiar la narración en el tercer bimestre. La narración, como bien sabemos, es un relato de hechos ordenados que pueden ser reales o imaginarios, que le suceden a uno o varios personajes. En toda narración intervienen unos personajes, los cuales pueden ser animales, personas, objetos o seres fantásticos. Narrador, ¿qué es? Es la voz que cuenta la historia. Acá vemos en el narrador, nos dice en persona. Puede ser primera persona, que es el yo o nosotros. Tercera persona, que es él, ella, ellos o ellas. Segunda persona, muy rara, tú, vos, ustedes, etc. Tipos de narrador según la persona. Externo, que narra en tercera persona, no participa en la historia. Interno, narra en primera o en segunda persona, es protagonista o testigo de la historia. Tipos de narrador según cuánto sabe. Omnisciente sabe más que los personajes. Equisciente sabe lo mismo que los personajes. Infrasciente sabe menos que los personajes. Aquí tenemos, sí, un poquito ya más claro, como se puede decir, existen narraciones, dice, literarias y no literarias. La narración, un texto narrativo, aquel en el que un narrador cuenta una historia que le sucede a unos personajes en un tiempo o un lugar determinado. Estructura de la historia puede ser, dice, estructura lineal, orden cronológico, planteamiento, nudo o desenlace. Estructura no lineal, saltos en el tiempo, como dice acá, en medida, res, flash, desde el final. Flashback es, acá es ya un cuento quizás más adelante, cuando ustedes ya están en secundaria, vamos a poder analizar ya este tipo de estrategia que nos dice acá. El siguiente nos dice narrador, voz que cuenta la historia. Narrador interno en la primera persona, narrador externo en tercera persona. Sí conoce todo sobre los personajes, narrador omnisciente. En personajes tenemos protagonista, que es el narrador que cuenta, antagonista, es el que siempre va a estar llamando la atención al protagonista, los secundarios y el colectivo, por su complejidad psicológica. Los arqueotipos, cualidades fijas, planos, su carácter no evoluciona y redondos evolucionan. Tiempo, externo, momento en el que ocurre en la historia, interno, duración del relato. Espacio, realista, ficticio, fantástico. Según el final, narraciones abiertas o cerradas. Bien, chicos, a continuación vamos a analizar un pequeño relato que yo le he podido extraer acá de Google. Dice, un pescador una vez atrapó un salmón. Al ver su extraordinario tamaño, exclamó, ¡qué pez tan maravilloso! Se lo llevaré al rey. Le encanta el salmón fresco. El pobre pez se consoló pensando, todavía puedo tener algo de esperanza. Después de todo, el rey ama a los animales. El humilde pescador llevó su presa a la propiedad del rey. Y el guardia, a la entrada, le preguntó, ¿qué hay allí? Un salmón, contestó el pescador orgulloso. Genial, dijo el guardia. Al varón le encanta el salmón fresco. El pez dedujo que había razones para tener esperanza. Si el rey ama a los salmones, podría dejarlo en libertad. Una vez dentro del palacio, y aunque el pez apenas podía respirar, seguía siendo optimista. Después de todo, el rey ama al salmón, pensó. El pescado fue llevado a la cocina y todos los cocineros comentaron lo mucho que le gustaba el salmón al varón. El pescado fue puesto sobre la mesa y cuando el rey entró, ordenó, corta la cola, la cabeza y abre el salmón. Con su último aliento de vida,
El pez gritó desesperado. ¿Por qué mientes? Si realmente me amas, cuida de mí. Déjame vivir. ¿No te gusta el salmón? ¿Te gustas a ti mismo? Como toda historia, colorín colorado, la historia ha terminado. Bien, estudiantes, aquí vamos a analizar acá en este pequeño relato, acá, los elementos de la narración. Nos dice acá cuáles son. Entonces va a ser la exposición, el nudo y el desenlace. La exposición también llamado inicio, nudo y desenlace. El inicio es aquí cuando el pescador puede hasta aquí. ¿Ya? Entonces, esta es la primera parte, que se puede llamar como un inicio o como una exposición. El nudo, como bien sabemos, que es el desarrollo de los hechos en el que presenta el conflicto, ¿sí? Es cuando cuando acá el pescador nos menciona, pues bueno, que él había cogido, cierto, un salmón y que fue llevado, como se dice, pues a la casa de este rey. Sí, el salmón tenía la esperanza de volver nuevamente a sus aguas, al mar, porque pensaba que el rey dijo que amaba los salmones, pero lamentablemente no fue así. Entonces es la parte donde se vuelve un poquito más desesperante, ¿sí? Entonces acá, esto ya vendría a ser el nudo, ¿ya? Y el desenlace es la situación planteada al final de toda acción. Aquí, como vemos ya, el salmón fue su último aliento, como dijo, y gritó desesperado, ¿por qué mientes? Si realmente amas, déjame. Entonces, ahí ya nos dejó quizás ya en un final. Entonces, podríamos decir nosotros que acá es la exposición. Exposición, acá viene a ser lo que es el nudo, la parte más interesante, la parte más preocupante, se puede decir aquí, el nudo. Y acá, y por último, viene a ser el desenlace. El desenlace viene a ser ya cuál es la situación. En este caso, me parece que como dijo ya, dio su último aliento, con ya la última se puede decir, desenlace. Ahora, ¿qué nos pide acá? Los personajes. Los personajes pues que han participado en la historia, también vamos a subrayar, acá dice un pescador, el pescador, sí, también un personaje, el salmón, ya. Ya se podría ser como unos personajes principales que también acá se mencionaría al rey. Y los personajes ya los secundarios le podríamos llamarlo acá, porque ellos no... Ustedes se preguntarán, ¿pero qué es un personaje principal? Un personaje principal viene a ser que está desde el inicio hasta el final dentro de una historia. Y los secundarios que en algunos párrafos aparecen y en otros párrafos ya no aparecen. En este caso, ¿quién preguntó? ¿Quién preguntó? ¿Qué traes ahí? Y este humilde pescador pues dijo, traigo un salmón. Ese es el guardia. Bueno, cuando el rey ordenó al salmón para que lo lleven a la cocina, entonces acá serían los cocineros. ¿Sí? Hasta ahí nosotros ya tenemos lo que son los personajes. Los personajes. A ver, acá también nos pide analizar, dice, el ambiente. ¿En qué ambiente se desarrolla este cuento? O sea, ¿dónde es la parte o el lugar donde nos están contando esta historia, se puede decir? Entonces, esta historia nos cuenta que se desarrolló en un palacio. ¿Por qué? Porque el pescador, pues acá como menciona, había atrapado un salmón y fue rumbo directamente ¿a dónde? ¿Dónde fue? A la casa a la casa del rey. ¿Sí? Y
comúnmente nosotros decimos pues que los reyes viven en sus castillos. ¿Ya? Ese es el ambiente donde se desarrolló esta historia. Ahora, qué tipo de narrador será esta historia? Como nosotros acá en una parte ya se les mencionó, les dije que narrador omnisciente es el que está o el que cuenta en tercera persona. Narrador testigo nos dice que nos cuenta en primera persona. Narrador protagonista es el que también nos narra en primera persona y es el personaje principal de toda la historia a través de actitudes personales. Pero en este caso dice un pescador. Entonces, si es un pescador, no está hablando de uno mismo, sino de otra persona. Está hablando en tercera persona. Por lo tanto, en este cuento vamos a ver que es un narrador omnisciente. ¿Sí? Y es así como nosotros podemos analizar la estructura del cuento. Bien, estimados estudiantes, les dejo con la consigna que ustedes también puedan investigar, puedan también estudiar para que puedan desarrollar su libro de literatura. Gracias y que tengan un bonito día.